Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar las últimas declaraciones de Zelensky sobre el conflicto en Ucrania y también cómo han reaccionado los mercados. Tenemos un par de fuentes bastante fascinantes, fragmentos de la Biblia y un análisis de un experto financiero sobre el discurso de Zelensky. Es interesante cómo estas fuentes, aunque parecen totalmente distintas, nos dan una perspectiva sobre la relación entre la geopolítica, los mercados financieros y, por supuesto, el costo humano de la guerra. Totalmente. El mundo entero está en suspenso. Se preguntan si estamos a punto de una escalada del conflicto o si hay alguna esperanza de negociación. Y Zelensky lanza este mensaje un tanto críptico en su discurso. ¿Te refieres a la parte donde habla de que Ucrania podría necesitar sobrevivir a cierta persona en Moscú? Exactamente. No es precisamente sutil. Para nada. Muchos lo interpretan como que Zelensky está insinuando una estrategia de esperar a que termine el régimen de Putin para lograr una mejor posición. Una posición más favorable para la negociación. Lo que nos lleva a una pregunta crucial. ¿Está Zelensky suavizando su postura sobre las concesiones territoriales? ¿Podría ser un cambio estratégico para Ucrania? Y aquí viene lo interesante. Los mercados, después de una breve inquietud inicial, reaccionaron con relativa calma a las palabras de Zelensky. Exacto. De hecho, el análisis financiero que tenemos indica que S&P 500 y el Nasdaq subieron después del discurso. Entonces sus inversores lo interpretaron como una disminución del riesgo. Es posible. Recordemos que los mercados siempre miran hacia el futuro, intentando anticiparse a los acontecimientos. Las palabras de Zelensky podrían haber insinuado un camino hacia una eventual desescalada, aunque sea a largo plazo. Claro. Pero al mismo tiempo, ese mismo análisis menciona que la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha emitido advertencias sobre un posible ataque aéreo masivo. ¿Cómo conciliamos eso con la calma de los mercados? Es una buena pregunta. Podría ser que el mercado se haya insensibilizado al conflicto, o quizás los inversores se están enfocando en un panorama a más largo plazo, un panorama donde estas amenazas inmediatas tienen un menor impacto. De hecho, también se hablaba en el análisis de la posibilidad de retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN durante 20 años. Lo que podría estar relacionado con la devolución de los territorios ocupados en el futuro. Entonces están pensando en décadas en lugar de días. Podría ser. Pero también resalta la tensión entre estas maniobras geopolíticas a gran escala y el peligro real e inmediato que enfrentan las personas en el terreno. Es un contraste brutal. Por un lado tenemos estas discusiones de alto nivel sobre plazos, negociaciones y movimientos del mercado. Y por el otro, tenemos personas que viven bajo la amenaza constante de bombardeos. Lo cual nos lleva al núcleo de esta inmersión profunda. Comprender la compleja interacción entre la geopolítica, los mercados financieros y el costo humano de la guerra. Y cómo las palabras cuidadosamente elegidas de Zelensky, la reacción del mercado y las posibles negociaciones entre bastidores nos dan una idea de hacia dónde podría dirigirse este conflicto. Exactamente. Y lo que nos revela sobre el delicado equilibrio entre la búsqueda de la paz y el potencial de una mayor escalada. Hablando de ese equilibrio, me intriga la sección de la Biblia que tenemos en nuestras fuentes. Parece un poco fuera del lugar a primera vista. A simple vista sí, pero si lo analizamos con detenimiento, podemos encontrar paralelismos sorprendentes con la situación actual. Por ejemplo, el pasaje de Qudz. El pasaje de Eclesiastés capítulo 3 habla de un tiempo para cada cosa bajo el cielo, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Es como un recordatorio de que los conflictos tienen su propio ritmo, su propia dinámica. Es una perspectiva interesante, sobre todo teniendo en cuenta el posible retraso de 20 años en la entrada de Ucrania a la OTAN. Si Zelensky está insinuando una estrategia de esperar a un cambio de liderazgo en Moscú, ¿no ese es un riesgo enorme? Sin duda es una apuesta arriesgada. Y ese es precisamente el dilema que enfrentan los líderes ucranianos. Por un lado, prolongar el conflicto significa un sufrimiento continuo para su pueblo. Por otro lado, ceder a las demandas de Rusia podría tener consecuencias aún peores a largo plazo. Y mientras tanto, los mercados parecen estar observando con una mezcla de cautela y optimismo. ¿Qué nos dicen esos movimientos en los rendimientos de los bonos sobre cómo los inversores están percibiendo esta situación? Los rendimientos de los bonos, especialmente los de los bonos a 2 y 10 años, son como el termómetro de la confianza del mercado. En este caso, el hecho de que los rendimientos hayan bajado después del discurso de Zelensky sugiere que los inversores perciben un menor riesgo a largo plazo. Menor riesgo. Pero, ¿cómo es posible si al mismo tiempo tenemos advertencias sobre un posible ataque aéreo masivo? Parece contradictorio. Es ahí donde entra en juego la capacidad de los mercados para ponderar diferentes factores y escenarios. Es posible que los inversores estén sopesando la posibilidad de una escalada a corto plazo, con la perspectiva de una resolución eventual del conflicto, incluso si eso implica esperar años o incluso décadas. Es como si estuvieran apostando a que a largo plazo la paz prevalecerá y la economía global se recuperará. Exacto.
Y esa visión a largo plazo también se refleja en la forma en que los mercados están reaccionando a la posibilidad de que se retrase la entrada de Ucrania en la OTAN. En lugar de verlo como una derrota para Ucrania, algunos analistas lo interpretan como una concesión estratégica, que podría allanar el camino hacia la paz. ¿Pero a qué costo? Retrasar la entrada de Ucrania en la OTAN durante 20 años significa dejar al país en un limbo geopolítico, vulnerable a la influencia rusa. Es cierto. Y ese es un punto que no debemos pasar por alto. El análisis del experto financiero destaca la importancia de considerar no solo los aspectos económicos, sino también las implicaciones éticas y geopolíticas a largo plazo. Y volviendo a la sección de la Biblia que mencionamos antes, me pregunto si no hay una conexión con esta idea de la paciencia y la estrategia a largo plazo. Sin duda, el libro de Eclesiastés, además de hablar sobre un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, también nos recuerda la importancia de la prudencia, la sabiduría y la paciencia. En el contexto actual, esto podría interpretarse como una invitación a no dejarnos llevar por las emociones del momento, sino a actuar con cautela y visión estratégica. Es una lección que parece resonar con la postura de Zelensky, al menos si interpretamos correctamente sus palabras. Pero también plantea una serie de interrogantes éticas. ¿Es justificable sacrificar el presente por un futuro incierto? ¿Y quién tiene derecho a tomar esa decisión? Son preguntas difíciles, que no tienen respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que la situación en Ucrania nos obliga a confrontar dilemas complejos, dilemas que van mucho más allá de lo puramente económico o militar. Y que las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias que se extenderán por décadas, afectando no solo a Ucrania, sino a la geopolítica global y al orden mundial. Precisamente. Y por eso es tan importante analizar esa situación desde diferentes perspectivas, considerando los factores económicos, políticos, éticos y humanos que están en juego. Es fascinante cómo una sola frase de Zelensky puede generar tantas interpretaciones y especulaciones. Así es, y eso nos habla del poder de las palabras, especialmente en momentos de crisis. Zelensky se encuentra en una posición extremadamente delicada, buscando un equilibrio entre la firmeza y la diplomacia, la esperanza y el realismo. Y mientras tanto, la vida de millones de ucranianos sigue en vilo, atrapados en un conflicto que parece no tener fin. Es importante recordar que detrás de las cifras del mercado, de los análisis geopolíticos y de los debates estratégicos, hay personas reales que sufren las consecuencias de esta guerra. Personas que han perdido sus hogares, Yes. sus seres queridos, su sentido de seguridad. Exacto, y es por eso que, como mencionábamos antes, no podemos perder de vista la dimensión humana de este conflicto. No se trata solo de territorios o de poder, sino de vidas humanas que están siendo destrozadas. Y esa realidad nos lleva de vuelta a la pregunta que planteamos al principio. ¿Es la estrategia de esperar a un cambio de liderazgo en Moscú una apuesta válida? ¿O una condena a un sufrimiento prolongado? No hay una respuesta fácil a esa pregunta. Es un dilema moral y estratégico, de enorme complejidad. Lo que sí podemos hacer es intentar comprender las diferentes perspectivas, analizar los riesgos y las posibles consecuencias, y no perder de vista el coste humano que implica cada decisión. Y quizás como nos recuerda el pasaje de Eclesiastés, la clave está en encontrar el equilibrio entre la paciencia y la acción, la sabiduría y la valentía. Encontrar ese equilibrio es un desafío constante, tanto para los líderes como para los ciudadanos. Y en un mundo cada vez más interconectado, las decisiones que se toman en un rincón del planeta pueden tener repercusiones globales. Así que al concluir esta inversión profunda nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero también con una mayor comprensión de la complejidad de este conflicto y de las difíciles decisiones que enfrentan todos los involucrados. Y con la esperanza de que a pesar de la incertidumbre y la oscuridad, siempre hay espacio para la búsqueda de la paz y la reconciliación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los invitamos a seguir reflexionando sobre esta situación y a buscar información de fuentes confiables para formar su propia opinión. Hasta la próxima.